que es frontera con Argentina, 1 de octubre del 97, pero mi carnet de identidad dice 96. Y también hay un problema de registro de nacimiento. ¿Dónde pasaste tu etapa de la infancia y en qué colegios estudiaste primaria y secundaria? Mi infancia, ¿no? La infancia es de los 0 a los 12 años, ¿no? Como mi familia es comerciante de la hoja de coca, transitábamos mucho por las ciudades de Cochabamba y La Paz, y según los relatos que me cuenta mi abuela, ella me llevaba con ella. Entonces, en mi infancia he podido visitar Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, pero no tengo muchos recuerdos de ello. O sea que estabas por los Yungas, supongo, ¿no? También. No, no iba a los lugares de producción de coca, íbamos a las ciudades donde ella se comercializa la hoja de coca. ¿En qué colegios estudiaron? Se llama Franz Tamayo de la Frontera, es un colegio particular. En Villazón había 3 colegios particulares, el CIEF, Franz Tamayo y el Bolivia. Yeah. Los 2 anteriores, CIEF y Bolivia, ya cerraron. El único que queda es Franz Tamayo, que posiblemente cierre en años futuros, porque no hay no mucho alumnado. Yo fui al CIEF el primer año de primaria y después los años posteriores, toda mi vida estudiantil la pasé en el Franz Tamayo. ¿Es un colegio particular de convenio fiscal? Es particular, es un colegio relativamente bueno, tiene algunas cualidades en la formación, pero no algo que sobresalga. En Tarija no hay una noción más alta de los colegios particulares. El estándar educativo es muy alto, cosa que no sucedía en el Franz Tamayo. Yo tengo una opinión muy crítica de Franz Tamayo. Sí. ¿Dónde cursaste estudios superiores y por qué decidiste estudiar magisterio? Yo egresé del Franz Tamayo en 2014 y me vine aquí a Tarija en 2015. Me vine aquí a Tarija porque tenía familia aquí, entonces era más cómodo mi estadía en este lugar. Y en el colegio Franz Tamayo, el profe de historia, el profesor Mamerto, igual que el nombre de Urilo Lagaitia, él nos dio una tarea, nos dijo, ¿qué van a hacer al futuro? ¿Qué profesión van a estudiar? ¿O qué oficio? Y yo me animé a decir profesor como mi profe Mamerto, y lo dije frente a mis compañeros de curso. Y fíjate, mira, no sé si es coincidencia, yo lo tenía planeado, pero he logrado cumplir esa meta. En cierta manera tenía cierta noción de que quería ser maestro. Yo me acuerdo una vez, antes de viajar, venirme a Tarija, en mi cama, estaba pensando cómo sería yo ser maestro. Me imaginaba dando clases, hablando de ciertos temas, y ahora ya es una realidad, ya no es una fantasía. ¿Estudiaste en la Unidad Académica de Tarija? Sí, desde el 2015 fui a dar mi examen allá al Coliseo de la Universidad Juan Mixel Saracho. Junto conmigo. Sí, no nos vimos. Después nos conocimos en la UNERCO, en su edificio. ¿A qué personajes admiras y por qué? Es muy interesante, admiro a muchas personas. Las que me vienen a la cabeza ahorita es Carlos Mesa, Fausto Reinaga, Felipe Quispe, Filemón Escobar. A ver, comencemos por Mesa. Mesa es una persona intelectual en Bolivia, ha aportado mucho a la historia boliviana y personalmente a mí, porque comprando su libro pude entender la historia boliviana y muchos aspectos de ella, ¿no? Fausto Reinaga es una persona que ha sufrido discriminación en Bolivia por su condición étnica. Él era ¿no? del grupo indígena y cuando fue a la universidad era discriminado y demás. Y él formó una ideología a partir de su subjetividad. Y eso es muy importante. Filemón Escobar, porque ha sido un obrero consecuente con su ideología y al final de su vida ha logrado superar esa ideología marxista, obrerista, ¿no? De izquierda, más yendo a una reconciliación con las masas indígenas y campesinas, formando una nueva ideología. ¿Ves? ¿Y el Maico? El Maico, porque ha sido un hombre que igual ha sido de ese grupo discriminado y ha sabido surgir a su manera, pero ha sabido surgir. Y ahora él da clases hasta donde tengo entendido, en UPEA, ¿no? La Universidad del Alto. Y son personajes que han sabido escalar, digamos. Obviamente también admiro a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi familia, ¿no? Mi hermana. ¿Qué opinión tienes de García Linera? García Linera. En primera, decir que García Linera es un intelectual, tiene mucho conocimiento sobre lo que habla. ¿Qué opinas de esas personas que dicen que no es un intelectual, que es un presumido y que inventa muchas cosas? Pienso que es parte de la arrogancia y de la superficialidad de
de juzgar a una persona. Es decir, ninguna persona es que sea ignorante. Todos tenemos un poquito de conocimiento y tenemos armas de para combatir en un debate. Pero Linera, lo que le encuentro la falla es que muchos entregan su ideología de izquierda. Y la ideología de izquierda ahora, que es algo que atrae a muchas masas juveniles, a la larga es insostenible porque en los hechos reales tiene muchas contradicciones. Evo Morales. Evo Morales es un personaje muy interesante en la historia boliviana. Mira, ha surgido de esa historia sindical y ha ascendido a la presidencia gracias a esa aglomeración de sectores sindicales. Y mira, ya he visto, según las entrevistas de Amalia Pando, a dirigentes que estaban junto a él en esos tiempos de 2005, 2006 o de 2000 a partir de esos años posteriores, él ha tenido apoyos de ONGs, ha tenido apoyos de medios de comunicación que le han dado un espacio. Y aquí yo divulgo ideas, ¿no?, ajenas. Él, al subir al poder, ha maltratado a los medios de comunicación. No había libertad de expresión, no concedía entrevistas, él no se aperturaba a debates que contrasten con sus ideas. O sea, ha tenido serias fallas Evo Morales. Yo te acepto que es el mejor presidente de Bolivia, pero utilizando un método económico liberal o neoliberal, capitalista, todo descontextualizado a su ideología. O sea, él no aplicaba su ideología, lo que él hablaba no se aplicaba, aplicaba otro método, el que tanto criticaba, el método capitalista, el neoliberal, etc. Como una pantalla. Exacto. Ahí se evidencia que el discurso de izquierda es insostenible en la realidad. Y esto del discurso de izquierda atrae a mucha gente. Pues yo era de izquierda, a mí me gustaba, te seduce luchar por los pobres, por los discriminados, por los relegados, te seduce. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Qué proyectos tienes de vida de aquí a futuro? Yo quiero ascender en mi profesión, que es el magisterio. Yo quisiera ser director de una unidad educativa, ser tal vez un teórico pedagogo de la educación boliviana. Me gustaría especializarme en teoría educativa para formar métodos educativos, pero métodos exactos, no métodos sencillos, sino formular métodos acorde a la realidad, educación para el estudiante, educación para el padre de familia, educación para el mismo maestro, educación para los administradores de la educación, no los políticos educadores. ¿Te meterías a hacer política? La verdad sí, me metería. Si tuviera la oportunidad y tuviera alguien que me dé la oportunidad y personas que coincidan con mis ideales, lo haría. Inclusive sabiendo que la política puede traerte cosas muy negativas, ¿sabes, no? Sí, obvio, el desprestigio que tienen los políticos en Bolivia es muy alto. O sea, político sinónimo de error, de ratero, de corrupto, etc. Inclusive así te meterías. Sí, porque es necesario cambiar la visión de la política y cómo hacer política. Pero es un problema porque si vos te metes a un partido político, sí o sí sos subordinado del que dirige, de la ideología, de los planes, de los objetivos. Si vos quieres contrastar con ello, te expulsan. Bueno, tengo yo esa suposición. Si yo te haría una pregunta relacionada a la historia, por ejemplo, la guerra del Chaco, ¿de qué año a qué año se dio? Claro, la guerra del Chaco comenzó en 1932, específicamente en julio, el 15 de julio, cuando esa compañía de Manuel Marzana descubren el lago Pitiantuta en la zona del Chaco, y termina en 1935 en junio, ¿no?, a las 12 del mediodía, pero el Tratado de Paz se firma en 1938. ¿Qué presidentes han estado en ese lapso de tiempo de la guerra del Chaco? Bueno, la guerra del Chaco comienza con el presidente Daniel Salamanca, que era un republicano genuino, del Partido Republicano Genuino, que ingresa al poder en 1931, ¿no?, el mismo año, un año antes de la guerra del Chaco, y él es derrocado en 1934 por los militares, ¿no?, Quintanilla, Peñaranda, Bush, Toro, y en el 34 toma el mando su vicepresidente, José Luis Tejada Sorzano, que gobierna hasta el 36. Y en el 36 él hace un golpe de estado en uno de los militares que han comandado en la guerra del Chaco, ¿no?, David Toro.
También Bush en el 37 le hace otro golpe de Estado que gobierna hasta el 39. Jesús, ¿puedo hacerte algunas preguntas relacionadas a la historia? Claro, sí, sí. ¿Cuándo se dio la Revolución Nacional? La Revolución Nacional exactamente se dio el 9 de abril de 1952 y ese es el inicio. 2 días después, el 11, ahí culmina ya. O sea, ahí ya logra vencer ese movimiento obrero político al mismo Estado, al mismo gobierno. ¿Qué presidentes estaban en ese lapso de tiempo? Bueno, lo derrocan a Hugo Vallivian, que es un militar que tomó el poder por el mamertazo que hizo Mamerto Uribe-Larragoitia. No, en 1951, cuando el MNR gana las elecciones y Mamerto desconoce esas elecciones y le da el poder a Hugo Vallivian. Después de eso se da una serie de periodos dictatoriales. Sí. ¿Podrías mencionarme algunos presidentes que se consideran dictadores? Claro, en Bolivia ha habido muchos dictadores en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? A ver, uno de los más reconocidos es Mariano Melgarejo en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Él ha gobernado desde 1864 hasta 1871. Hay otro interesante personaje que es José María Linares, un abogado. Un personaje que cortó el presupuesto de los militares y se declaró dictador. Él gobernó desde 1859, de 1857 hasta 1861. En el siglo XX hay uno de los personajes que admiro y quisiera estudiarlos a detalle, es Germán Bush. Él se proclamó dictador en su último año de gobierno, en 1939. Tiene anécdotas muy increíbles. El intelectual, historiador Augusto Céspedes menciona que él vino caminando del Beni hasta Santa Cruz. Obviamente hay historiadores que refutan esa hipótesis. Germán Bush tiene una personalidad muy increíble, tiene acciones que son admirables para el pueblo, acciones que pueden ser reprochables. Él golpeó al intelectual Alcides Arguedas porque él escribió un artículo negativo para el presidente. Él le dijo: el que se junta con pillos o el que se junta con malos es que malezas quiere hacer, y eso no le gustó al presidente. Otros dictadores, Hugo Banzer, ¿no? Gobernó desde 1971 hasta 1978. ¿Su primer gobierno? Sí, su primer gobierno. Y mira, apoyado por el Víctor Paz, por el MNR, y después por la Falange Socialista Boliviana, que estaba comandando en ese entonces, por Mario Gutiérrez. Dictadores en Bolivia hay muchos, ¿no? Los máximos exponentes de dictadores: García Mesa, Hugo Banzer. ¿Lo llamarías Evo Morales dictador? Mira, es muy interesante. La palabra dictadura en una página de internet te la categoriza de 5 maneras, ¿no? Dictadura militar, dictadura autócrata, dictadura burócrata, dictadura de monarquías triviales, y hay otra más que no me acuerdo, no se me viene a la mente. Pero Evo Morales no es un dictador. Un dictador es una persona que desconoce las leyes, o sea, es decir, toma el mando del Estado por la fuerza, ¿no? Eso es un componente, pero también desconoce las leyes. Evo Morales no desconoció las leyes, él manipuló las leyes. Sí. Claro, él ha tenido una maniobra muy efectiva de manipular las leyes. Te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a presidentes. Ya. ¿Quién gobernó Bolivia en el año 1934? En 1934, bueno, en ese año es la sucesión de 2 presidentes, ¿no? Es el golpe de Estado de Daniel Salamanca y la sucesión constitucional de José Luis Tejada Sorzano. ¿El corralito de Villamontes? Exacto, sí, sí. ¿Quién es el presidente en Bolivia en el año 1970? En ese año ahí es donde Alfredo Obando Candia dimite a su mandato presidencial, y es donde, mira, es una anécdota muy interesante. El 6 de octubre de ese año de 1970, en la madrugada, Alfredo Obando Candia dimite a su presidencia. Entonces, le pasa la presidencia a un triunvirato de militares. ¿Qué es un triunvirato? Un triunvirato es
la administración o el ejecutivo basado en tres personas, ¿no? La administración basada en tres personas, a un triunvirato militar, que entonces serían los que presiden la nación. Este triunvirato es desplazado por otro militar en la misma mañana. Y esta en la tarde no podía conseguir la fuerza necesaria para permanecer en el poder. Ahí es donde aparece Juan José Torres, que es llamado el general del pueblo, y se queda con él. Al día siguiente es el que prevalece con el mayor poder, apoyado por el movimiento obrero, en ese entonces la COP, y para el 7 de octubre ya es posicionado presidente. Entonces en 1970 el presidente que deja el cargo sería Alfredo Bando Candia y el que toma el poder es Juan José Torres. ¿Quién es presidente en Bolivia en 1978? Es igual interesante. Ahí es cuando se dan unas elecciones. Hugo Banzer Suárez acepta unas elecciones generales donde hay fraude. Y ahí ya aparecía ganador su ahijado, Juan Peredas Boom. Lo que sucede es que las elecciones se revelan que hubo fraude y son anuladas. Similar a lo que pasó en Bolivia. Exacto. Y Juan Peredas Boom, al parecer, no se queda con las ganas de no ser presidente y lo derroca a su propio padrino. Entonces, en 1978 hay dos presidentes, digamos, Hugo Banzer y Juan Peredas Boom. ¿Quién es presidente en Bolivia en 1964? Igual, muy interesante. Ahí es cuando se dan igual elecciones. Era terminado el segundo mandato de Víctor Paz, se dan las elecciones aplicando ya la constitución, la reforma constitucional de 1961 que permitía un segundo mandato consecutivo para el presidente. Ahí es donde Víctor Paz gana las elecciones, iniciando su tercer mandato, pero en noviembre, exactamente el 4 de noviembre, su vicepresidente René Barrientos Ortuño le da un golpe de estado a Víctor Paz. Entonces ahí hay una sucesión, ¿no?, de presidentes en ese año. ¿Quién es presidente en Bolivia en el año 1982? Es igual muy interesante. Ella es cuando Guido Vildoso Calderón, el último presidente militar del siglo XX, le entrega el poder a Hernán Siles Suazo, exactamente el 10 de octubre, ¿no?, el día de la reconquista de la democracia. ¿Quién es presidente en Bolivia en el año 2002? En el 2002 es cuando termina el mandato de Toto Quiroga, que ha ascendido a la presidencia por el cáncer que sufría Hugo Banzer, y es donde gana las elecciones el GONI, ¿no?, con Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, Jesús, me gustó tener esta entrevista con vos. Quería agradecerte, ¿no?, por permitirme hacer la entrevista, al menos unos cuantos minutos, para conocer un poco más de tu vida y tus conocimientos también. Gracias, es muy lindo que alguien te entreviste, es una inyección de placer a la arrogancia, a la arrogancia de las personas, así que es muy gratificante. Gracias también.